días, mi nombre es Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Bienvenidos a Uno TV, el espacio de todos ustedes, los televidentes de este canal. Aquí ustedes no solo proponen, sino que deciden contenidos, temas, abordajes de la televisión nuestra de todos los días. Para ello pueden ponerse en contacto con nosotros a través de la página web www.canal1.com.co o del correo electrónico defensortv1@gmail.com. Si lo prefieren, a través de las redes sociales que aparecen en pantalla, porque con todos ustedes somos Uno TV. Bienvenidos a su casa y a su tribuna. Hoy queremos analizar cómo, con qué eficiencia y con qué carencias nuestra televisión construye identidad nacional. Es decir, si hace que sintamos que pertenecemos a una misma comunidad y a una misma cultura, a una misma nación en el fondo, en medio de la diversidad y del pluralismo, pensando en que todos somos Uno TV. Para ello nos acompaña Andrés Ospina, escritor, quien a través de sus relatos tiene como énfasis la ciudad, su ciudad natal que es Bogotá, y la historia y las tradiciones de la capital. Es realizador de radio, ha colaborado con las emisoras Radio Nacional de Colombia 99.1, Radiodifusora Nacional y Radiónica. Allí creó los espacios La Silla Eléctrica, El Síndrome del Domingo y Recuerdos. Andrés, bienvenido a Uno TV. Mario, un gusto estar contigo y con todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Salimos a preguntarle a nuestros televidentes qué es lo que los hace sentir colombianos según lo que ven en televisión. Cuando veo televisión, lo que me hace sentir colombiana es las noticias de biodiversidad. Cuando vemos la naturaleza, las aves, todo esto nos hace sentir colombianos, sí. Cuando muestran los paisajes, sobre todo lo del campo, todo lo que es cultura colombiana, eso me hace sentir colombiana. ¿Qué más le digo yo? La gente. Música, todo, tierra, cultivos, todo. Bueno, menos mal mencionaron la gente, ¿no? Porque todo el mundo iba por los paisajes, por la música, pero bueno, ¿y los seres humanos? Sí, es un problema ese, ¿no? Nunca nos acordamos de la gente, que sería lo que debería primar antes que incluso lo geográfico, cualquier cosa, ¿no? ¿Y a usted, Andrés, qué lo hace sentir colombiano? Hombre, pues sobre todo cuando veo esos programas costumbristas que marcaron mi infancia, por ejemplo el caso de Don Chinche, Romeo y Buceta, cosas que se han reemitido recientemente, pues me siento de alguna manera como parte de este país tan difícil de definir. Y hacer televisión con identidad, ¿cómo sería, digamos? ¿Qué efectos produce? ¿Qué sensaciones produce? ¿Cómo le decimos al televidente, usted está viendo televisión con identidad? Yo creo que el tema es muy complicado, Mario, porque definitivamente, aunque somos una república que tiene algunos años de vida, ya seguimos siendo una suma de muchas naciones, de manera que no podemos hablar de un colombiano promedio, de un colombiano arquetípico, sino que podemos decir que hay muchas formas de ser colombiano, y tan colombiano pues es el habitante de nuestra Amazonía, como lo es el habitante de Nariño, o como lo es el habitante de Antioquia o de nuestro Caribe. Pero pues hablando de eso, yo creo que sí se puede construir una suerte de imaginario acerca de lo que hemos sido y sobre todo del colombiano del presente a partir de ciertas cosas. Estando afuera o mirando canales internacionales, ¿cuáles serían esos rasgos distintivos, particularmente con nuestros vecinos o con otras naciones del trópico que se parecen a las nuestras? Bueno, pues es un trabajo antropológico muy complicado que me costaría mucho trabajo hacer, pero pues yo sí puedo encontrar, digamos, algunos estereotipos que uno puede considerar como una caricatura del colombiano, y por eso tal vez hablaba pues de un referente bastante antiguo que es Don Chinche. Yo creo que la mayor parte de la gente que no tenga más de 30 años difícilmente sabrá qué es Don Chinche, pero uno ahí se encontraba con muchas cosas que representaban al colombiano, y era ese colombiano que señala con la boca, por ejemplo, ¿no? Esa expresión tan nuestra. Estaba ese colombiano de una situación económica muy difícil, buscando la manera de subsistir. Está el colombiano que critica a su país, pero que tampoco soporta que le hablen mal de su país. Y yo creo que hay muchas maneras de ser colombiano. Pues está obviamente desde quien se va de Colombia a ejercer la delincuencia hasta el que se va a hacer país, o por lo menos a crecer en lo personal y
generar una imagen del país. Voy a enumerar algunos programas a ver si estamos en la órbita de Intentemos. identidad. ¿Café es identidad, la telenovela? Hombre, yo creo que sí, pero uno encuentra paradojas ahí, porque definitivamente pues Café es una historia de nuestro gran Caldas y de nuestra cultura cafetera, pero a la vez yo me ponía a oír la banda sonora de Café y yo recordaba que la mayor parte de las canciones eran milongas, tangos o rancheras, entonces empieza uno como a encontrarse con esa paradoja de lo que implica realmente ser colombiano. De alguna forma sí había algo de nuestro país ahí, pero también yo creo que una de las cosas que nos hace o que nos da identidad es que somos la suma de muchas influencias que nos vienen de otras partes y que muchas veces asumimos como propias. Y entre otras cosas porque ser colombiano es también no querer ser colombiano, ¿no? Sí, yo creo que sí, hay muchos chistes alrededor de ese tema. Sin embargo, yo creo que sí sigue siendo importante que exista ese referente. Uno necesita un espejo en donde mirarse y en donde reconocerse, y ese espejo puede estar en nuestra televisión. De manera que yo sí creo que una de las misiones que debería tener hoy nuestra televisión, incluso con este esquema que tenemos tan diferente del de unos años atrás, de programadoras, de unos contenidos más regulados, yo creo que sí hay una responsabilidad de parte de nuestra televisión de trabajar eso. Las telenovelas de Esmeraldas, las telenovelas de vallenato, de música vernácula, si se quiere. Es muy curioso, ¿no? Porque uno se encuentra, digamos, ahí mismo se encuentra uno también con la oposición de la colombianidad, porque hay un país que es Caribe, que es, digamos, una parte muy fuerte de nuestro país que pesa mucho electoral y demográficamente, y hay una parte que no es Caribe. Entonces, por ejemplo, hay muchas telenovelas que muestran de alguna manera lo que es nuestra costa, pero ese no es un referente que todos los colombianos encuentren como propio. Yo creo que es el problema de habitar en un país que se armó con ciertas dificultades y que todavía no se acaba de consolidar, pero qué bueno que podamos reconocernos incluso desde esas diferencias que tenemos. Un país que se deja narrar, que es abierto, que es espontáneo, y otro que es más cerrado, ¿no? Sí, absolutamente, y sobre todo un país estereotipado. Yo creo que tenemos que construir de alguna manera una narrativa del colombiano del siglo XXI, ¿cierto? No quedarnos pensando tampoco en esas ideas costumbristas del siglo XX y todo eso, y creo que pues esa es una misión que tiene ahora la gente que hace dramatizados, que hace programas de cocina, concursos, incluso los tan abominados realities del presente, pues que tienen tantos detractores y enemigos. ¿Cómo sería un prototipo, si lo hay? Por supuesto que no, pero si lo quisiéramos hacer, del colombiano del siglo XXI? Uy, sería muy difícil, es una pregunta difícil de responder en este espacio, pero yo creo que tenemos que pensarnos sobre todo pues como una suma de heterogeneidades, ¿verdad? Creo que tenemos que entender que somos parte de una misma articulación nacional, o sea que no somos, digamos, cachacos o rolos, ni paisas, ni nada parecido, sino que al final pues todos hacemos parte de un proyecto de Estado que tiene que seguir, y un colombiano del siglo XXI pues digamos que es el compendio de muchas cosas pasadas, presentes, y también pues de muchas maneras de absorber lo que nos viene de otras partes. Muy bien, lo invito a que vinculemos a esta conversación a Omar Rincón, investigador, ensayista y profesor universitario, y además crítico de televisión y autor audiovisual. Omar, ¿qué programas en nuestra televisión construyen o construyeron identidad? Todos los programas de televisión construyen identidad. El Minuto de Dios, o sea, un país que tenga un programa de televisión que se llame El Minuto de Dios, desde hace 60 años, no importa que la Constitución diga que no somos de una sola religión, pero ahí estamos demostrando que somos un país católico. Sábados Felices es un programa identidad nacional, porque ahí es donde aparece que las formas de reconocimiento y estereotipación del costeño, del bayuno, del boyacense, del caucano, o sea, ahí aparece el país que somos: racista, clasista, homofóbico, machista. Ahí aparecen los chistes de Sábados Felices. Colombia es una identidad de cuentachistes. También aparecen noticias de televisión, porque lo único importante que pasa en noticias de televisión es la zona de farándula, los goles y los accidentes de la calle. No aparece la corrupción, no aparece los grandes debates de problema de país. También aparecen los realities que gustan. En los realities gustan aquellos realities que se parecen mucho más a nosotros. Aquí se le canta todo, y entonces hay unos realities musicales en los cuales los niños son valorados como una posibilidad de juego regional de la fama. Y así podemos seguir nombrando una cantidad, hasta los niños buscan su hogar, del ISBF. Esa vaina no existe en otro país. Un programa que diga los niños están perdidos, los papás no los quieren, los botaron en la calle. Es un país indolente y aparece ahí. El Boletín del Consumidor no defiende a nadie, defiende solamente a Ariel Armel. Aquí no hay ningún defensor del consumidor que atira para eso. Los partidos políticos, el espacio, pues sale una manada de cínicos, feos, hablando mal. Eso es la identidad nacional. Entonces, la identidad no es de un programa, sino que todos los programas reflejan de alguna forma la forma de ser de un país. Ojo,
que lo importante sí tiene que ver con los que tienen rating. A mayor rating, mayor reconocimiento. Si no hay rating, no hay reconocimiento. Entonces, si en este momento decimos que el primer programa colombiano es la Voz Kids, pues nos encanta ver niños, explotar niños cantando, que el segundo es Lady, pues nos encanta el narco, que el tercero es Las Hermanitas Calles y Diomedes, que nos gustan los musicales como forma de salir adelante, que el cuarto es Las Santísimas, es un país construido por mujeres, ¿ve? Entonces, de alguna forma todos los programas dan cuenta de nuestra identidad. La identidad como sinónimo de reconocimiento. Pero entonces, ¿qué pasa con los programas que hablan de otro tipo de cultura que no es la cultura popular? ¿No nos reconocemos ahí? ¿No hay rating? ¿No tiene que ver con nuestra identidad? Es muy curioso, ¿no? Esa curva oferta-rendimiento es una de las cosas más crueles porque pues hay experiencias que uno puede considerar exitosas en materia de identidad y pues yo creo que la más socorrida o la más obvia son los puros criollos, por ejemplo, hablando de cosas que ocurren en años recientes, en donde uno ve pues una apuesta por hacer una televisión de calidad, en donde la gente se identifique y mirada como entretenimiento. Porque en algún momento pues había, por ejemplo, yo recuerdo mi lejana infancia, un programa cuyo nombre era muy patriótico, se llamaba Todos Somos Colombia, y lo que más recuerdo de ese programa es que en el rating, que en ese entonces marcaba la Nielsen, estoy hablando del año 1984, 85, Todos Somos Colombia, que tenía ese programa, ese nombre tan patriótico y ese estandarte como bandera del país, pues no lo veía absolutamente nadie, porque sobre esos programas no pesa digamos, la espada de Damocles, sino el ladrillo de Damocles, ese que hace insoportable un producto. Yo creo que más allá de cualquier cosa y más allá de pensar en un contenido, en primera instancia se debería pensar en entretenimiento y eso ayuda. Diferenciemos, identidad no es sinónimo de patria, o sí, un ecuatoriano que vea y se reconozca en nuestras narrativas tiene identidad de latino, de latinoamericano. Está tan diferenciada en lo simbólico la identidad, tanto como en las naciones, como en las fronteras de los países? Yo creo que de alguna forma sí. Lo que sucede es que nosotros como colombianos me parece que hasta ahora no hemos construido un imaginario nacional tan sólido como lo pueden tener otros espacios, pues lo más, digamos que los referentes más obvios serían México o Argentina, pero yo sí creo que evidentemente, y uno lo ve, ¿no? Uno, pues por algo la perubólica se hizo famosa en algún momento, ¿verdad? Y por algo pues nuestra televisión con esa factura de enlatados y esa telenovela costumbrista o realista mágica, estilo Caballo Viejo, estilo Santropel que se hacía en los 80, pues exportaba un producto que daba cuenta de lo nacional, digamos, inscrito dentro de un contexto que estaba muy de moda, que era escribir como García Márquez. Pero importaba a otros. Esos ratings de los realities de Laura Bozzo y compañía hablan también de una identidad colombiana en relación. A mí me duele mucho porque parte de esa identidad, y creo que en eso fue muy sensato lo que dijo Omar hace un momento, pues parte de nuestra identidad precisamente es el desarraigo. Y creo que en ese sentido, pues ese desarraigo que se refleja en lo que somos y en esa costumbre que no es colombiana sino universal de comprar formatos y de comprar franquicias de realities y de utilizar estos formatos para producir algo que ya se ha mostrado exitoso, pues creo que eso nos ha dejado muy mal parados. Hace unos 20 años, por ejemplo, antes de que existieran estos programas de cocina. ¿Cómo se llama el concurso de cocina que hay ahora tan famoso? ¿Masterchef? Masterchef, sí, se me fue el nombre. Antes había un chef que se llamaba Segundo Cabezas, que se paraba y enseñaba a hacer... Saúl en la olla. Saúl en la olla, secretos y recetas de la cocina criolla, y uno aprendía a hacer arroz y ese tipo de cosas. No quiero ser chauvinista ni mucho menos, pero sí me parece que el contenido podría adecuarse un poco, ¿no? Pues así como McDonald's a veces vende productos locales, aquí también podríamos pensar, no sé, en preparar el dulce de brevas, en esos realities de cocina, por decir algo. Bien, en Uno TV, ustedes, nuestros televidentes, tienen la palabra. Veamos qué nos dicen los televidentes esta mañana en nuestra primera tribuna. Buenos días, mi nombre es Jorge León. Quiero preguntarle a nuestro defensor de televidente por qué muestran tantos programas sobre la industria del mercado de productos de otros países. ¿Eso no afecta la identidad de nuestro mercado en Colombia? Bien, son dos cosas, ¿no? Uno, la industria, el mercado, ¿verdad? Que es el negocio sobre el cual corre, vive y se sostiene la televisión aquí en todas partes del mundo. Y otra cosa es la identidad, ¿verdad? Y la identidad podemos mirarla como la estábamos vislumbrando ahora, como una identidad regional, una identidad nacional o una identidad cultural.
Si producimos programas para que sean vistos en América Latina y quitamos, por ejemplo, los acentos y las peculiaridades y las especificidades, estamos produciendo para un entorno un poco más global, pero ahí hay identidad, ¿verdad? Si hacemos más énfasis en los tonos, en los modos de decir, en las costumbres raizales de las regiones, pues estamos construyendo y logrando un reconocimiento un poco más particular. Luego, no hay que cerrarnos a la banda de que la identidad debe ser solo estrictamente nacional. Vale la pena preguntarnos qué tanto la estamos construyendo, pero no significa que solo deba ser identidad nacional. Sí, absolutamente. Yo creo que estamos en un mundo plural. A mí lo que me preocupa más bien, y eso lo hablaba precisamente hace tal vez menos de un año con Pepe Sánchez, una gloria de la dirección de televisión en Colombia, y él me decía que él estuvo durante mucho tiempo haciendo una televisión que funcionaba a la medida de Colombia, pero que en algún momento, pues en el marco de alianzas y todo, se fue a hacer televisión a Miami y a México. Y que lamentablemente ese modelo parece estarse implementando industrialmente, es decir, ni siquiera estamos haciendo una hibridación del modelo, bueno, mostremos a Colombia en el contexto de un latinoamericano presente, sino que de alguna manera por neutralizar y por hacer del producto algo estándar que funcione en todos los países, pues creo que sí renunciamos a un sabor local que es muy importante y que yo creo que incluso desde el punto de vista comercial es un diferencial. Y porque de pronto está dirigido a públicos desterritorializados, ¿verdad? A públicos latinos que han emigrado y que están en otros ámbitos y en otros contextos. Es que ese es uno de los temas del siglo XXI, empezar a pensar que tan colombiano soy yo que he vivido en Bogotá toda mi vida como lo es aquel que creció en cualquier otra parte, en Miami o en Ámsterdam y ha crecido como colombiano y se siente como colombiano, pero es un colombiano universal, digamos, que está en ese contexto. Respecto a lo que mencionaba el televidente en la anterior tribuna, Andrés, definitivamente tenemos espejos y posibilidades audiovisuales a las cuales recurrir, pero al mirar esos programas extranjeros terminamos todos viendo como los mismos contenidos, como las mismas narrativas, como las mismas dinámicas. Se corre el riesgo de tener una identidad única, globalizada, fija. Sí, lamentablemente, y a mí no deja de dolerme, pues no quiero caer obviamente pues en mamertismos, ni en chauvinismos, ni en nada parecido, pero sí me duele pues que estemos haciendo, por ejemplo, el Breaking Bad colombiano y lo llamemos Metástasis, cuando existe, y realmente existe porque lo sé, una tradición de creación de libretos, de guionistas, de profesionales de la televisión idóneos, capaces de generar formatos propios. Yo entiendo, pues, es decir, no soy un financiero ni sé cómo funcionan los números de los canales, pero yo creo que la televisión es un invento que fascina de todas formas, y si uno ofrece una televisión de calidad, más allá de que sea copiar ese formato, pues por la sola fascinación del invento y el contenido la gente lo sigue. Y no es que estemos en contra de lo global, no, si hay algo que alcance lo global es justamente lo local, digamos. La particularización, la narración de entornos muy locales a veces alcanza dimensiones globales que nosotros mismos desconocíamos. Sí, exactamente. Hay una frase muy cliché que dice eso, no hay mejor forma de ser universal que ser local, y quizá tenemos razón, yo creo que el cliché a veces tiene razón. La aldea de la literatura del siglo XIX. Andrés, regresemos a la calle para darle paso a nuestra segunda tribuna y con ella a la voz de nuestros televidentes. Mi nombre es John Bernate, me quiero quejar porque pues han llegado muchos programas pero que no son nacionales, perdiendo nuestra identidad. Sería bueno que hubiesen programas educativos, importantes para los jóvenes, deportivos, de ambiente, de nuestras problemáticas, y pues los programas de otros países pues muchas veces no nos edifican, y sería bueno pues programas que edifiquen y mucho a la juventud, la cual pues la juventud ahorita se ha perdido por programas que no les convienen. Rescatemos lo de la juventud, ¿verdad? Entre las muchas cosas acertadas que dice nuestro televidente es esa. La televisión colombiana en lo privado y en lo público se está equivocando porque no está consintiendo al televidente del futuro, es decir, no le está ofreciendo a los jóvenes de hoy posibilidades de visualización en la pantalla o en otros soportes de sus intereses, de sus perspectivas, y lo está descuidando solo fijado en un nicho. Es decir, está perdiendo la fidelidad hacia el futuro. Y curiosamente la misma televisión la que está incumpliendo ese pacto y le está permitiendo a los jóvenes que se casen con otros soportes, ¿verdad? Y hay muchas maneras de vincular con identidad a los jóvenes a las narrativas televisivas. Totalmente, además es muy triste porque se ha vuelto un mantra de la juventud actual, ya empiezo a hablar como viejito, ¿no? Diciendo los jóvenes de hoy en día, pero los jóvenes, la gente muy joven, digamos que hoy está por debajo de los 25, tiene por mantra, por ejemplo, yo no veo televisión colombiana, y lo dicen de manera muy abierta, muy, digamos, muy tajante. Y además como si eso diera cierto prestigio. Como si eso diera cierto prestigio. Yo entiendo que puede haber algo de razón en eso también porque
bueno, la juventud ha migrado evidentemente y está buscando otros formatos, y la televisión de ahora es YouTube o Vimeo o cualquier otro soporte. Pero siento que gran parte de esa, digamos, de esa huida, de esa fuga de un público sí se debe a que los canales se han olvidado o no han logrado llegar a este tipo de gente. No sé debido a qué suceda, ¿no? Es un tema muy complejo. Luego, ahí podríamos estar hablando de una forma de exclusión. Estamos mirando un cierto tipo de identidad, pero estamos excluyendo la otra. Por supuesto, sí, yo creo que es uno de los grandes retos, además, pues porque en los nuevos hábitos de consumo de la juventud, pues la televisión nacional concretamente tiene que replantearse pues el hecho de con qué público se va a quedar a la vuelta de 20 años, cuando este público envejezca o muera y la gente que debería estar con ellos pues ya lleva 20 años viendo YouTube y no va a ver televisión. Algunas de las quejas que nos llegan a nuestros correos y a nuestras redes sociales tienen que ver con las minorías. Las minorías se sienten excluidas y no se sienten narradas desde el punto de vista de la identidad, a veces apenas desde la perspectiva de lo exótico, de lo distinto, ¿no? Tal vez sí, aunque yo siento que de todas maneras una conquista aparente del siglo XXI pues ha sido el reconocimiento a ciertas cosas, ¿no? O sea, yo pienso que la forma como se trata hoy, por ejemplo, al habitante de calle o al homosexual o ese tipo de cosas o al gay es una manera mucho más respetuosa, mucho más salida de ese estereotipo de ese chiste pues de gay típico que oíamos en Sábados Felices hace 20 años que de pronto estaba saliendo. Entonces yo creo que las minorías han encontrado sus espacios. Ahora, no solamente se hace televisión pública grande, hay televisión comunitaria que también es una forma, digamos, de que la gente misma se tome las cámaras y comience a producir sus contenidos y comience a hacer una televisión a la medida de eso. Entonces, pues también yo creo que el público y la gente que ve televisión y el televidente tiene una parte importante en que aportar. Ya sabemos que la televisión tiene influencia en la relación como los ciudadanos se comportan, se tratan, se forman, ¿verdad? Forman sus criterios y forman sus opiniones. Y aunque sabemos que los televidentes no son bobos, digamos, a su modo de ver, ¿cómo puede la televisión ayudar a moldear identidad nacional? Hombre, pues yo creo que tanto como lo hace cualquier otro espacio, cualquier otro mecanismo, digamos, un zapatero genera identidad y la televisión también tiene su lugar, y yo creo que la televisión es una herramienta sumamente poderosa, sumamente valiosa, sumamente mágica, que merece un trato responsable. Entonces yo creo que mirándonos y el solo hecho de tener conciencia y de pensarnos como ciudadanos y como parte de un país articuladamente, pues nos da esa posibilidad. Y eso es más fácil, paradójicamente, entre las poblaciones más descuidadas, que son niños y adolescentes, y es más complicado entre adultos que ya tienen una idea formada, unos criterios formados. Sí, muy probablemente. Yo creo que el reto está en este momento pues en capturar a ese público que hoy está teniendo 5 años y que está aprendiendo a leer como lo hicimos muchos en televisión, pero creo que digamos, el tema de la inclusión en los formatos sí me parece que es básico hoy. ¿Es más fácil construir identidad en ficción que en no ficción en televisión? Posiblemente, ¿no? La palabra construir identidad, digamos, suena muy fuerte, ¿no? Yo creo que es un compromiso muy fuerte, pero yo creo que sí es mucho más fácil generar referentes en no ficción. Ahora, el tema documental ahora está funcionando muy bien y hemos visto con fuerza, pero yo creo que es muy fácil identificar a la gente con situaciones a través de la ficción, por ejemplo, también. ¿Y a través de espacios informativos, noticiosos y demás? ¿Más complejo? Seguramente, el problema es cómo se informa también y cómo se cuentan las cosas y bueno, creo que desde ese punto de vista sí hay que valorar mucho el lugar de la independencia, ¿no? Y también yo creo que la apreciación que tiene el mismo televidente de lo que ve, yo creo que tenemos que generar un televidente capaz de digerir su televisión, eso sería como otro reto. Ahora, aquí hay una pregunta un poco más compleja y es, un televidente que ve ciertas narrativas, por ejemplo, en noticieros de televisión y se siente atrapado por ellas, como las cámaras de seguridad, los delitos que están tan en boga hoy, esa espectacularidad, ¿eso es sinónimo de reconocimiento o es entretenimiento o en el fondo hay algún trasunto de identidad nacional? Pues uno lo puede llamar de muchas formas, uno lo puede llamar morbo, uno lo puede llamar una nueva forma, una nueva ciudadanía, que es la ciudadanía que denuncia. A mí me duele un poco que la agenda de los noticieros entre semana muchas veces sea eso, ¿no? Cuántos televisores se robaron en un sitio y tenemos la cámara y vamos a observar eso, porque desde el punto de vista puramente periodístico, y pues tú que eres un periodista profesional lo sabes, pues yo creo que hay muchas más formas de contar las cosas. Sin embargo, no deja de ser interesante que por primera vez el ciudadano, cualquiera, tenga la posibilidad de tomar una cámara de celular y contarle al mundo lo que le está sucediendo, denunciar o expresar lo que siente, y creo que ese es un valor muy importante en este momento de la televisión. Ahora, que esté enfocada hacia lo delictivo, lo criminal, es preocupante, y después salimos a decir que los colombianos somos más.
que los buenos somos más, Sí, que los trabajadores somos Yo más. tengo mis dudas de si ¿No? los buenos somos más, pero... Sobre esa frase hecha que nos hemos creído, Sí. pero que luego contradecimos con este tipo de narrativas. Regresemos con Omar y le preguntamos como crítico de televisión qué elementos o qué aspectos están obviando los directores y productores de los medios al tratar de narrar nuestra identidad colombiana. Un programa, para que sea mejor para la cuestión de identidad, porque ya que todos construyen una identidad, debería ampliar la diversidad de formas de ser colombiano, meter más Colombia dentro de esto. Una cosa que es imperdonable, sobre todo la televisión privada, es la incapacidad de ampliar las formas de ser de lo colombiano. O sea, parece que el sicario siempre es paisa, el corrupto siempre es bogotano, el perezoso siempre es costeño, el guabaloso siempre es bayuno, el boyacense, yo soy de Boyacá, nosotros somos policías o vigilantes o empleados del servicio y somos más que eso. O sea, sería diversificar un poco más, ampliar las formas de ser país, meter más Colombias y reconocer ahí que somos hechos por muchos más relatos que los que nos quieren contar. Romper con los estereotipos, ¿verdad? Porque identidad no es lo prejuicioso forzosamente. Sí, por eso hablaba yo del siglo XXI, porque esos estereotipos ni siquiera los creó la televisión, esos estereotipos los creó la radio hace más de 60 años, cuando Carlos Arturo Rueda transmitía la Vuelta a Colombia, y entonces el pastuso tenía ciertas características, el paisa otras, el rolo otras. Incluso el humor, el chiste, lo había creado antes en las conversaciones, ¿no? Sí, por supuesto, claro que sí. Entonces yo creo que en este momento pues la forma de contar eso es repensar al colombiano. Lo que decía Omar tiene mucho de sensato también, ¿no? Como el paisa tiene que ser vivo siempre, el bogotano hipócrita, el costeño rumbero, no sé, creo que es mucho más complejo el tema. Y sobre todo porque estamos duplicando, reforzando, legitimando esos comportamientos de tal manera que quienes son de esas regiones y no se comportan como esos clichés, pues se sienten anómalos, diversos y tienden a comportarse como tales, es decir, como la masa, como los narra el prejuicio. El cliché es peligrosísimo, es muy peligroso. Muy peligroso. Es un atajo a la razón. Muy bien, Andrés, muchas gracias. Muchísimas gracias, Mario, por estar aquí. Un gusto. Muy amable por acompañarnos, y a todos ustedes televidentes del Canal 1, los esperamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana. Es la cita, no se olviden de ver 1 TV. Prográmense con nosotros, mientras pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co o al correo defensortv1@gmail.com, o si lo prefieren, venir aquí a la Avenida El Dorado, 85D55, local 107, en Bogotá, y dejar en cámara de viva voz sus impresiones, dudas, quejas e inquietudes acerca de nuestra programación. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla, porque con ustedes somos 1 TV. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana. El anterior programa lo presentó RTVC, Sistema de Medios Públicos, con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.